Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al sexto capítulo, al sexto episodio de la primera temporada de Sysadmin y otras cosas. Ya están aquí, por fin, las ansiadas vacaciones. Este episodio, os recuerdo, será el último antes del parón por el mencionado y merecido descanso. Porque, queridos oyentes, los tecnólogos también descansamos de la tecnología, o al menos yo. Bien es cierto que nunca desconectamos del todo, siempre estamos ahí, que si miramos el último gadget que hemos comprado, que si estamos mirando el móvil, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que intentamos, y repito, sobre todo yo, alejarme un poco de ese día a día del trasiego del ordenador, del correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre hay que respetar las virtudes y las carencias de cada uno y que cada uno afronte las vacaciones como buenamente quiera o como buenamente pueda, que también depende muchas veces de lo que nos dejan o no nos dejan. Pero bueno, vamos a lo importante de este capítulo, porque este episodio 6, señoras y señores, va a marcar un antes y un después en la historia de este podcast, porque hoy, queridos amigos, queridas amigas, tenemos nuestra primera entrevista, y no es una persona cualquiera. Tengo el orgullo de presentaros a un excompañero de estudios y trabajo, a un amigo, y también al inventor del nombre, que ya lo dije en el capítulo, en el episodio piloto, de este podcast informático. Don Javier Yuxi, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Pablo, y también buenas tardes a todos sus oyentes. ¿Cómo estamos, don Javier? Pues bastante bien, descansando ya, que es hora, pero como tú has dicho, descansando lo que podemos y como podemos, pero vamos, estamos descansando. Bueno, oye, ¿te coges vacaciones dentro de poco o de momento no tienes viso de vacaciones? Bueno, de momento ahora mismo que estamos a mediados de agosto creo que no, pero creo que una vez entremos a septiembre serán un poco más reales y tendrán un poco más el nombre de vacaciones en toda regla. El nombre de vacaciones en toda regla. Eso está muy bien. Bueno, Javi, yo lo primero que quiero es darte las gracias por haberte sacado un ratito, porque es verdad que con las jornadas estas de verano lo que menos apetece es ponerse por la tarde delante del ordenador, pero te tengo que agradecer que hayas buscado ese huequecito para atenderme y sobre todo el gran honor de que seas para mí, no digo para ti, el honor es para mí, que seas la primera persona, la primera entrevista de Sysadmin y otras cosas. Nada que agradecer, Pablo, nada que agradecer, al contrario. A ti muchas gracias por el estima que me tienes y por contar conmigo para este tipo de cosas que como bien sabéis, el resto de oyentes, Pablo consultó conmigo el nombre que él iba a poner a este podcast y ya desde ahí me sentí bastante honrado también. Que a uno le toca mucho que le tengan en cuenta y que le consulten este tipo de cosas. Hombre, Javier, tú sabes que desde que te conocí allá en el curso de Java siempre te he tenido estima, pero es verdad que cuando después estuvimos juntos trabajando la cosa se hizo más estrecha y tu idea, yo que estaba ahí en ese mar de duda, que no sabía cómo llamarle y demás, tú fuiste el que me abrió, me puso la luz en lo harto de la cara y me dijo, este es el nombre. Y dije, pues sí, tienes razón, ese es el nombre. Así que, bueno, ya que mi podcast no puede hablar porque es algo que no tiene vida, te lo doy yo que soy su padre. Pero bueno, tú puedes ser el tío si quieres, eres el Tito Javi. Está bien, soy el Tito Javi Java, como decíamos. Pero que el nombre, explicar un poco el nombre, porque yo creo que ellos saben la explicación de tu parte, pero ya que yo di el nombre, me gustaría explicar un poquito también. Adelante. A mí el nombre me venía muy de conocerte, ¿no? Como tú has dicho, cuando estudiábamos juntos, pues nos éramos allegados, pero no tanto como después, cuando ya empezamos a trabajar juntos. Pero quien te conoce sabe que eres una persona que le gusta lo que está haciendo, que le gusta el mundo de los sistemas, el mundo de la administración de sistemas, las bases de datos y todo lo relacionado. Pero también quien te conoce sabe que eres una persona que gusta de, ¿cómo decirlo?, de la buena vida, ¿no? Le gusta disfrutar del carnaval, le gusta disfrutar de los viernes con una copita de árabe, estar informado de las cosas que pasan en la cotidianidad de la vida. Entonces, obviamente, cuando me consultaste el nombre, yo lo enfoqué en esa forma, ¿no? Algo que hable de lo que te gusta, pero también del resto, que
que una persona que se sienta para charlar contigo sabe que no va a ser una charla vacía, no va a ser una charla hueca y que se va a reír, se va a informar y va a pasar un buen ratito. Entonces, de eso, y por eso fue que tuve la idea de sysadmin y otras cosas. Qué grande eres, Javier. Nunca me cansaré de recordarte lo grandísimo que eres, tío. Eres grandísimo, macho. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que tengo aquí preparada. Tengo que decir, y eso no lo sabe la gente, lo hemos estado hablando antes de ponernos a grabar, ¿no? Que Javier no sabe las preguntas que le voy a hacer. Yo he preparado es una batería de preguntas muy sencilla, pero no quería que él lo supiese porque lo que quería era, bueno, pues esto, ¿no? Que surja esta charla entre dos colegas informáticos tan casual y tan informal, ¿no? Que es lo que creo yo que al final a la gente le gusta. Así que yo la primera pregunta que te voy a hacer, don Javier, es que le digas a la gente, si quieres, porque si quieres puedes pasar pregunta, cuáles son tus nicks o tus nombres en redes sociales, porque me gustaría, hombre, igual que me haces el favor de grabar, pues me gustaría también darle un poquito de impulso a tus redes y que la gente te conozca, más allá de lo personal, o sea, perdón, al revés, más allá de lo profesional que eres en la informática, la persona maravillosa que pueden tener la ocasión de conocer. Así que, si quieres decir tus redes sociales y tus nicks, adelante. Pues yo creo que en ese aspecto quizá vamos a salir un poco decepcionados, porque no soy alguien que se ocurre mucho a los nicks, en verdad. Y yo creo que soy de lo más... Bueno, hay que decirlo todo. El hecho de tener un apellido tan peculiar como el mío también te facilita mucho las cosas, ¿no? Eso sí, que quizá al tener un apellido un poco más común, pues tienes que jugar con la imaginación y la creatividad para pillar un nick o un nombre de usuario que no esté pillado. Pero mi apellido, pues, no da pie a esa creatividad. Normalmente el apellido Yuxi, que es un apellido bastante curioso, siempre está disponible y mis usuarios suelen ser Javi y Yuxi, y ya está. Aunque sí es cierto que normalmente cuando me metí en algún tipo de foro o en alguna aplicación y tal, siempre prefería poner simplemente Javix. Y ya está. La verdad es que he escuchado tu pregunta y he dicho aquí vamos a salir un poco quizás decepcionados porque no hay mucho que decir. No es el típico nick compuesto de los subforos hackers, ¿verdad? Es tu nombre y tu apellido y ya está. No, es verdad lo que has dicho, Javi. Tu apellido es tan sumamente peculiar, pero es que además la gente que no lo sabe es que eres Yuxi. Soy Yuxi, sí señor. Es increíble esa casualidad. A mí me parece... Yo cuando me lo contaste pensaba que te estabas cachondeando de mí, tengo que reconocerlo, pero no, es verdad, eres Yuxi. Y macho, yo si tuviese un nombre tan peculiar como el tuyo, no me preocuparía en buscar ningún subnick, ya con eso tienes bastante, macho. Exactamente, y bueno, sí, también he aclarado a la gente, porque cuando uno dice mis dos apellidos son iguales, normalmente la gente se cree que los padres son familia, pero no. Hay que eso está descartado, no, mis padres no son familiares, simplemente fue una casualidad del universo que lo puso todo ahí para que se encuentren dos personas con el mismo apellido y ya está. Y que ya el apellido de por sí es bastante peculiar. Sí que es verdad. Bueno, pues si quieres decir alguna red social en la que seas más activo para que la gente te siga ahí, por mí ningún problema, al revés, tómatelo como un salto de publicidad para ti, don Javier. Normalmente suelo ser activo normalmente en Instagram. La verdad es que depende de la temporada. Hay temporadas en las que soy muy activo en todas las redes sociales. Hay otras en las que a lo mejor me tomo un parón porque estoy ocupado con otras cosas, con otros proyectos o lo que sea, pero en Instagram, si alguien quiere buscarme y ver qué hago en mi día a día o en lo que comparto de mi día a día, pues soy Javi Yuxi. El apellido es Javi, Javi tal como suena, y Yuxi, Y-U-G-S. Para que lo que soy. Y en Twitter soy prácticamente igual. Y en Facebook, pues mi nombre en completo y mi apellido, Javier Yuxi. Vamos, que no hay pérdida. Conmigo no hay pérdida. no es complicado encontrarte en cada red social con un nombre distinto. En todas comparte. Ningún problema. Bueno, pues voy a pasar, si te parece, a la siguiente pregunta, Javi. Quiero que me digas, porque a mí me parece algo muy peculiar, cuando te conocí, igual que tu apellido, me pareció muy peculiar. Quiero que le digas a la gente qué estudios tienes, porque es muy rocambolesco la forma en la que llegaste a la informática. Así que, por favor, adelante. Yo tengo ya de esto, tengo ya un guión preparado, porque, como Pablo dice, es algo peculiar también. Porque esta pregunta siempre me ocurre cuando conozco a un colega de trabajo, cuando me presenta algún tipo de entrevista de trabajo o en una conversación peculiar con alguien que me acaba de conocer. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas,
¿vale? En la Universidad de Sevilla estudié Administración y Dirección de Empresas, pero en la actualidad me dedico a la programación informática. Trabajo en programación Java y hago un poquito de full stack. Desarrollo desde la capa de persistencia a la base de datos hasta lo que viene a ser el desarrollo frontend utilizando... En la actualidad trabajo utilizando Ray Traces y JSF, pero es lo que hago en mi día a día. Y esto viene principalmente un poco por la curiosidad y un poco también porque no estuve tan informada a la hora de escoger una carrera. Aunque también tengo que decir que yo no reprocho de mi carrera ni de mis estudios ni nada. Que yo soy una persona bastante enamorada de las ciencias sociales y de la economía y el mundo empresarial. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, leo mucho acerca de esos temas, pero también me gusta y vivo enamorado de la informática y la programación. Yo me gradué en Administración y Dirección de Empresas, empecé a meter un poco de cabeza en el mundo del marketing digital y bueno, cuando alguien que ha hecho marketing digital pues sabe que está mucho el tema del posicionamiento, que los metadatos SEO y ahí te metes un poco, cuando vas a hacer metadatos SEO, te metes un poco en que si es que en el HTML lo que está en el head está bien puesto, si es que hay el H1, el H2 está bien puesto, y ahí ya vas metiendo un poquito de pie en lo que viene a ser la programación. Ese es el primer gusanillo que te llama a la puerta, ¿verdad? Exactamente, aunque también es cierto que cuando estuve en cuarto de la ESO ya hice una página en HTML, sí es cierto, pero que yo cuando lo hice no sabía ni idea que eso era programar ni HTML, yo lo hice porque teníamos la clase de proyecto integrado era de eso y de la de informática justamente, yo lo hice, me salió bien, me gustó, pero no tenía ni idea de quiénes hacían eso, así que simplemente yo lo hice y ya está. Pero bueno, a partir de ahí, a partir de empezar a meterme un poco en HTML, fui metiéndome más y averiguando un poco más hasta que llegué a Java. Yo no sé cómo cada quien tiene su historia, pero la mía es que simplemente veía lo de Java y la tacita de Java en todo sitio. Esto ya cuando estaba especializándome en marketing digital. Y dije, bueno, lo de la tacita, ¿qué es? Porque aparecía en los móviles, en los móviles antiguos, ahora ya no sale mucho, pero antes salía siempre actualización Java. En los ordenadores, y siempre Java, y fue por ahí. Y después, si no me equivoco, en el año 2017, hice mi primer Hola Mundo siguiendo un tutorial de YouTube. De las instalarme, todo Java, cómo dar los pads, bueno, creo que tardé una semana en escribir el Hola Mundo, entre que configuraba el entorno de desarrollo, entre que configuraba la máquina virtual y todo, tardé una semana, pero logré poner el Hola Mundo. Y de ahí ya, vamos, hemos ido un poquito pasito hasta el día de hoy, hasta donde estoy yo. Increíble, ¿eh? O sea, a mí, yo ya te lo dije, vamos, y lo he dicho antes de hacerte la pregunta, para mí es súper curioso como una persona que haciendo una carrera que está tan separada, a lo mejor de la informática, porque tú me dices, mira, es que he hecho matemática, y tú dices, bueno, estás ahí, que por cierto ahora mismo el perfil de matemática es un perfil súper demandado con esto del Big Data, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, matemáticas, bueno, estás ahí, vale, incluso la carrera de informática, pues das matemáticas. Pero que una persona que haya hecho tu carrera se interese en la informática y que al final haya acabado ejerciendo de informático, a mí personalmente me hace querer mucho más aún mi profesión. Yo soy un auténtico enamorado de mi profesión, tú lo sabes, que siempre lo hemos hablado, pero me gusta de que mi profesión sea la que llame también a personas como tú, que bueno, que yo siempre lo he considerado, vamos, lo hablábamos en el curso y lo hablé después con muchas personas. Considero que eres un tío excelente en la programación, más allá de personas, me refiero a nivel profesional, y es curioso cómo si no llegas a interesarte por ese Hola Mundo, o incluso como alguna vez me comentaste que habías hecho algo de Python, te hubieses perdido ahí en tu carrera y en tu trabajo, y a lo mejor nunca hubieses desembocado en lo que estás. Y fíjate tú, un Hola Mundo, ¿a dónde te ha traído? Sí, vamos, un Hola Mundo, sí, yo creo que el primer Hola Mundo que puse yo fue en Java. Pero sí, ahora que dices lo de Python también, y también lo que has dicho de lo lejano que está mi carrera, ahí me gustaría hacer un pequeño inciso porque en realidad lo que estamos viviendo en la actualidad es una tercera revolución industrial en toda regla.
Ahora mismo todas las industrias se ven abordadas a una transformación constante, y sobre todo en el mundo empresarial. Así que por lo tanto sí que es cierto que antes quizá eran cosas bastante separadas, pero en la actualidad yo veo que por lo menos estos dos mundos, el mundo económico empresarial y el mundo informático, el mundo de las tecnologías, cada vez está más cercano. Más ¿Por qué? ligado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque básicamente el modo que nosotros tenemos de hacer negocios, y el modo que nosotros tenemos por ejemplo, de establecer una red de distribución, de establecer un modelo de negocio, el modelo de ingresos, el modelo de reparto y tal, viene bastante ligado y condicionado por lo que tenemos en tecnología, por el software que tenemos disponible, por el hardware que tenemos disponible, por la velocidad de la red que tenemos desplegada. Entonces, al fin de cuentas, esto como que conforme va pasando el tiempo lo veo cada vez más cercano. Y creo que en el futuro estará incluso más cercano. ¿Por qué? Porque llegará un momento, y eso es algo que ya está pasando ahora mismo, que es necesario alguien que conozca mucho el modelo de negocio de algún sector en específico para aplicarlo en el mundo de la tecnología. Totalmente. Entonces, entonces estos mundos cada vez se han ido acercando más y más y más. Y con lo de Python, pues también en su tiempo, averiguando por temas económicos, empecé también con lo del Machine Learning, que también fue algo que tuve el gusanillo, que entonces lo tengo aún y de cuando en cuando me pongo con ello. Pero igual fue exactamente por eso, por el hecho de entender cuál será el futuro del mundo de los negocios y ver si es que había forma de descubrirlo aplicando Machine Learning. Y vamos, creo que eso ya está pasando y en los Sí. años venideros pasará incluso con mucha más fuerza. Sí, bueno, Sin duda, sin duda. y obviamente, bueno, que no quiero adelantarme porque por aquí va un poco el tema principal del podcast, que después vamos a entrar ahí. Es verdad que, bueno, que la informática cada vez empezó como una ciencia que era para, bueno, para grandes empresas, esos ordenadores, esos mastodontes que había y demás, pero hoy en día ya no es solamente la informática, no solamente está ceñida a una CPU o a un portátil, es que la informática es todo lo que a lo mejor controla, pues que te digo yo, bueno, los móviles obviamente, tenemos la programación también de aplicaciones para los móviles, los smartwatch, las tabletas, etcétera, etcétera. O sea, la informática ya hay, bueno, ya hay hace años que está, pero no es algo que está estandarizado en el mercado, pero cada vez hay más gente que se compra esos frigoríficos, por ejemplo, que tienen ya integrado su servicio de compra, como Amazon o incluso como Mercadona. Leí hace poco por internet que tú ya te conectabas a tu cuenta de Mercadona desde tu frigorífico y no tenías que hacer la compra yendo al supermercado, sino sí, simplemente hacías la compra cerrando la puerta del frigorífico, decías, bueno, me hace falta tomates, manzana, plátano y no sé, y una cantera de agua. Vale, pues pon. Ya sabes que en menos de 6 horas tienes el pedido en casa. Por lo tanto, la informática es curioso porque, ya te digo, ¿no? Empezó como una ciencia aparte, era como la ciencia de los cerebritos, no queremos saber nada con ello. Y hoy en día es inconcebible la vida sin la informática. No sé tú cómo lo ves. Yo personalmente me asombro de que hasta las más pequeñas cosas de hoy en día va a través de nuestra profesión, bendita profesión. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que ahora mismo no es una tontería, por decirlo de alguna forma, el decir que en el futuro todos tienen que tener unos conocimientos mínimos del funcionamiento de la informática, el funcionamiento de una aplicación web, de qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando cuando le damos al botón enviar o por lo menos tener una idea de lo que pasa, porque será lo que pasará en la vida cotidiana. Nuestro estilo de vida está cambiando de forma radical y yo creo que ya los que ahora estamos alrededor de los 25 para arriba y nos acordamos de cómo era la vida hace 10 años y ha cambiado mucho. Sí. Y estoy completamente seguro que dentro de 10 estaremos viviendo completamente un estilo de vida completamente diferente. Y por lo tanto, ya de cara al mundo profesional, porque no vamos a exagerar y decir que para vivir vas a necesitar entender informática, pero sí de cara al mundo profesional, sí creo que será un añadido, un plus, el que sepas más o menos cómo puede funcionar una aplicación, sobre todo para verlo y entender cómo lo puedes aplicar y mejorar en el puesto de trabajo en el que tú vayas a ejercer. Pues sí.
por no meterme mucho en el tema, porque a fin de cuentas llevo 6 capítulos con este, pero desde el segundo capítulo he ido coleando un poco con esto de la educación en España. A mí hay una cosa, y ya con esto cerramos esta pregunta, de que hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que aquí en España todavía esa cultura que tú precisamente has dicho de que los chavales deben, bueno, la sociedad en general debe aprender un poco de programación, un poco de lógica. A mí me da mucha envidia cuando leo ciertas entrevistas, ciertas noticias de Estados Unidos, por ejemplo, donde allí la programación es una asignatura obligatoria en la secundaria, igual que es, por ejemplo, la educación vial, etcétera, etcétera. Aquí en España, yo, por ejemplo, hice la ESO completa y yo no di informática en ninguno de los años. De hecho, recuerdo que yo en bachillerato seleccioné informática como asignatura en primero de bachillerato y éramos 4 personas y al final no cursamos informática. O sea, mis profesores tuvieron que meternos a todos en psicología. Yo estaba haciendo el bachillerato de ciencias sociales, perdón. Y nos obligaron bueno, entre comillas, obligaron a hacer psicología, porque éramos 4 alumnos solamente los que queríamos informática, y la Junta no se podía permitir el lujo de mandar un profesor solamente para dar informática, y era una asignatura optativa. Por lo tanto, ya digo que a mí, personalmente, creo que en España debe de cambiar mucho la educación y debe de enfocarse mucho por aquí, porque a fin de cuentas, saber programación, más allá de informática y demás, te da una visión a la hora, por ejemplo, de hacer problemas matemáticos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Javi. La visión que te da en cuanto a lógica y demás es abrumadora, porque le abre la mente a los chavales a pensar y a desarrollar soluciones a problemas típicos. Pero hemos pasado del cuadernillo, yo recuerdo un cuadernillo de 250 problemas matemáticos, de Juan va a comprar 3 manzanas, pero no sé qué, no sé cuánto. Ahora eso se ha convertido, o se puede llegar a convertir, en hacer un programita como, por ejemplo, Sketch, ¿no? Esta aplicación que enseña a los niños a programar haciendo videojuegos. Pues ahora el muñequito se mueve a la derecha. ¿Y eso por qué? Bueno, pues haciendo este if o tal y cual. O sea, yo creo que eso es un enfoque muy necesario en la sociedad, precisamente en concordancia a lo que estás diciendo tú ahora mismo. Vamos, me he quedado asombrado porque estoy bastante de acuerdo contigo en este tema. Nunca lo habíamos hablado, pero estoy bastante de acuerdo contigo en este asunto, la verdad. Estoy, básicamente, estoy completamente de acuerdo también, valga la redundancia, pero estaba pensando en que no sé si es el caso tuyo, pero, y vamos, yo creo que por lo menos en mi caso es así. La notación científica para la actualidad, o por lo menos para mí, se quedó obsoleta. Yo sé que con la notación científica normal, por ejemplo, el escribir una regla matemática en notación científica, matemática pura y dura, con los sumatorios y tal y cual, yo creo que no estoy diciendo que no sea necesario, que yo creo que es necesario. Pero para mí, y ya lo digo, esto es algo personal, es mucho más comprensible si es que lo explicamos en modo algorítmico, utilizando notación algorítmica en lugar que notación científica. Y yo creo que también, me atrevo, ya este es un atrevimiento, yo creo que también sería para el resto de chavales que están empezando en las matemáticas y tal, mucho más fácil de comprender utilizando notación algorítmica, notación de programación, para explicar teoremas matemáticos complejos que están escritos normalmente siempre en notación científico-matemática. Científica pura, vaya. Entonces, totalmente de acuerdo. Utilizar, por ejemplo, la notación, bueno, que notación se puede escribir utilizando bien pseudocódigo o, bueno, más allá de pseudocódigo, quizá utilizando lo que te has dicho, Scratch para entender o explicar el funcionamiento de alguna ley física, por ejemplo, o el funcionamiento de alguna ley matemática, el funcionamiento de algún teorema matemático importante. Creo que será, y que si es que algún profesor nos esté escuchando, y me atrevo o le reto a que intente explicar a sus alumnos algún tipo de problema matemático, lógico matemático, o problema físico, o problema químico, utilizando notación algorítmica, que yo creo que sus alumnos lo comprenderán un poco mejor. Mucho mejor que con la teoría, obviamente, seguro. Yo creo. Segurísimo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, como os digo, no quiero meterme en el tema porque llevo desde el capítulo 2, Javi, arrastrando el tema de la educación. Es algo que a mí me preocupa mucho porque, no sé si alguna vez te lo he comentado, pero para mí es una profesión frustrada. Yo, si pudiese volver atrás, le diría a mi yo del pasado, haz la carrera de informática y métete a profesor de ciclo formativo y enseña esa profesión que tanto te gusta. Yo me equivoqué, claramente, al no enfocar mis estudios en eso, pero es una profesión frustrada el no haberme dedicado a ser profesor de ciclo formativo, porque hubiese combinado dos cosas
que me apasionan, como es la informática y la educación. Pero bueno, yo creo que por ese defecto arrastro este problemilla o intento hacer hincapié en ese problemilla que tenemos en España con la informática. Pero bueno, voy a pasar, si te parece, a la siguiente pregunta, ¿vale? A ver qué me puedes... Vamos, yo sé lo que me vas a responder, pero quiero que los oyentes lo sepan. Yo quiero que me digas qué es lo que más te gusta de todo el campo de la informática, cuál es el trocito con el que te quedas, siendo muy difícil, ¿eh? Porque yo a día de hoy soy incapaz de quedarme con algo específico, pero bueno, yo te voy a pedir que tú lo intentes. ¿Con qué te quedarías, Javi? Yo me quedaría con ese momento, bueno, en el caso de la programación, ¿no? Que yo sé que Ya aquí lo no te sabía están que iba a tirar. escuchando, no te están escuchando quizás administradores de sistemas, analistas de redes y diferentes perfiles que existen dentro de la informática, pero dentro de la programación y como programador, yo creo que el momento en el que digo, ¡buah! Me encanta mi trabajo es cuando llevas quizá un par de horas, por decir algo, o por decir poco tiempo, que a veces no son un par de horas, sino pueden ser 3 o 4, intentando solucionar un bug que te has leído quizá 10 páginas en Stack Overflow, has visitado ya todos los foros posibles, has revisado ya toda la documentación posible y sigues teniendo ese bug o ese error o no consigues. O no consigues obtener el resultado que estás esperando. Pues me quedo con ese trabajo. Con ese trabajo. ¿En el trabajo de documentación y investigación o con el momento en el que dices, por fin, compila? Con las dos cosas, porque a lo mejor después de llevarte 4 horas leyendo cosas y que siga fallando, te das cuenta que la variable tenía un nombre equivocado. Ya. Y te ríes, y sueltas una carcajada como la que acabas de soltar, te ríes, no sabes si tirarte de los pelos, pero bueno, al fin compila y ya te sientes en la gloria. Te sientes más Dios. allá, exactamente. Pero más allá de eso, pasa que esas 4 horas que quizá gastaste y que creías que ha sido una pérdida de tiempo, un par de días después vuelve a pasar algo parecido y lo que leíste te sirve. Entonces, me quedo con eso, con esas, porque es como un trabajo intentando buscar una pepita de oro, pero después del día pasado descubres que no encontraste solamente una pepita, sino que quizá te encontraste con 3 o 4. Y te Lo que pasa es que en ese momento no valoras el oro que has encontrado. Exactamente, pero sigue siendo oro y sigues aprendiendo y yo me quedo con eso, me quedo con esa parte de la programación de resolver un problema, de enfrentarte al problema, desgranarlo y en ese proceso de desgranado todo lo que te enriqueces. Qué grande eres, siempre lo diré y no me cansaré de decírtelo, eres muy grande, macho, eres muy grande. Es increíble, me gusta porque transmites pasión en lo que haces, igual que considero que yo transmito o intento transmitir con lo que a mí me gusta hacer, y me alegra escucharte, macho, porque ya te digo, me gusta ver que hay gente que valora esta profesión igual que la valoro yo, así que de verdad, me quito el sombrero contigo porque es increíble. Ahora te voy a hacer una preguntilla un poco personal, a ver cómo sales del paso. Vamos a ver. Vamos, personal, es una tontería. Si tú pudieses trabajar en la empresa que te diese la gana del mundo, y hablo de grandes empresas, no hablo obviamente de pymes ni demás, hablo de las grandes tecnológicas del mundo, ¿cuál elegirías, Javi? ¿Y por qué, sobre todo? Esa es una pregunta complicada. Pues yo lo tengo claro. Yo creo que me quedaría con Amazon. ¿Con Amazon? Me quedaría con Amazon, sí. El potencial que tiene Amazon en la nube me parece cada día más abrumador y cada día más apasionante, en plan... Recuerda que estás hablando con un DBA de Redshift, que es base de datos de Amazon, o sea que imagínate lo que valoro lo que estás diciendo. Es increíble, es increíble. Y además lo digo porque hace un poco más de un año tuve la oportunidad de estar en Madrid impartiendo una formación a una empresa de seguros. Uh-huh. Impartimos una formación con un colega y la formación que impartimos fue en Azure, el cloud de Microsoft. Uh-huh. Y resulta que ahí conversando con este chaval hablábamos también del potencial que tenía ya el año pasado Amazon y todo lo que podía llegar a ser Amazon. Y la verdad es que por una u otra cosa, porque empecé con otras cosas, con otros proyectos, cambié de trabajo, no seguí muy de cerca la evolución que estaba teniendo los servicios de Amazon en la nube hasta la semana pasada.
Y, y es increíble la cantidad de servicios que han implementado nuevos, la capacidad, la facilidad que han puesto a la hora de desplegar toda una instancia o sea, es monstruoso ver la facilidad con la que puedes montar un sistema propio en cuestión de minutos, de desplegar una aplicación en cuestión de minutos, de tener un servidor tan personalizado y tan hecho a la medida. Y tan potente, ¿eh? Y tan potente, eso es otra cosa, tan potente que cuando uno quiera a lo mejor hacer algo a la medida quizá no sale tan bien. Pero con Amazon no pasa eso. Y además todas las posibilidades que hace un año no tenía, bueno, yo recuerdo que no habían tantas, o por lo menos aquí en España. Ya eso no te lo puedo poner en pie. Yo sí te puedo decir que yo, gracias al trabajo en el que estoy ahora mismo, bueno, lo he dicho, ¿no? De BA de Redshift, pero sí es verdad que tenemos otros servicios de Amazon asociados. Y si eso es lo que hay en la calle, es decir, para la gente que contrata, porque a fin de cuentas la empresa para la que yo trabajo paga un auténtico pastizal por tener esa infraestructura, tanto física como lógica, tanto física me refiero al hierro, ¿no? El hardware como el software que implementa. Pero yo, cuando uno de a lo mejor mis responsables están haciendo tareas, yo me quedo con la boca abierta, tío, cuando veo, no sé, una transferencia hablamos de a lo mejor de cientos de gigas o incluso de teras de datos que se mueve en nada a un S3, que es a fin de cuentas el almacenamiento de Amazon, y yo digo, si esto es lo que se consigue pagando, los que estén ahí adentro, los que estén experimentando, ¿con qué no estarán experimentando estos buenos señores y qué tecnología no tendrán esperando lanzarla? Porque tendrán que mejorar algún aspecto, pero que cuando la lancen, pues nos quedaremos con la boca abierta, ¿no? Porque si... Exactamente. Es increíble, ¿no? Y también tengo que resaltar una cosa, para todas las personas que estén estudiando, que estén haciendo un grado medio, un grado superior, bien en programación, bien en administración de sistemas de base de datos, o bien en informática, o bien en telecomunicaciones, o bien, como hemos dicho hace un momento, en lo que estéis estudiando y sintáis el gusanillo de querer formaros en la informática. Amazon tiene un programa bastante bueno para educar a los profesionales del mañana, como dicen ellos, para educar a los profesionales del mañana y para que esto de las tecnologías en la nube no sea ninguna novedad. Porque, como bien acabas de decir, si es que lo que nosotros tenemos ya nos parece novedoso, a saber con lo que ellos están experimentando. Hombre, lo que tienen ahí a puntito de caramelo, imagínate. Y a saber de aquí a unos años lo que se harán. Y claro, obviamente, la transformación generacional de profesionales no ocurre tan rápido como lo que... No va a la misma velocidad que la tecnología. Transformación digital. Exactamente. Sí. Entonces, por ello es que Amazon tiene un muy buen programa para educar. Vamos, podéis estar estudiando lo que queráis. Tenéis que daros de alta, Amazon Web Service Education, bueno, lo ponéis en Google y seguro sale. Y podéis daros de alta, os dan una cuenta, desde la cuenta tenéis varias líneas de aprendizaje, utilizando estas líneas de aprendizaje podéis tener una propia cuenta en la consola de Amazon Web Services y aparte de eso, que dependiendo de eso incluso podéis aplicar para solicitar trabajos en la misma empresa Amazon, que está bastante bien, vamos, que el que nos esté escuchando y quiera echarle un ojo, recomendadísimo. Qué grande, sí, totalmente. Vamos, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y la apoyo. Si hay alguien que nos esté escuchando y está formándose ahora mismo o que está trabajando y quiere dar un salto en su carrera, la opción que ha comentado Javi, la verdad que es muy recomendable. La verdad que Amazon, al igual que se está currando muchísimo la parte de la tecnología, la parte de formación, como bien dices, está también muy conseguida y muy currada. Y la verdad es que merece la pena meter cabeza por ahí, porque obviamente sin habernos dado cuenta, porque bueno, empezamos a lo mejor con Google Drive, no sé, hace 6, 7, 8 años, no sé exactamente, pero que la nube, que nosotros pensábamos que esto iba a llegar poco a poco, que tal y que cual, la nube ya está aquí, o sea, la tenemos encima de la cabeza y hay que formarse, ese es el futuro. Todas las empresas, pequeñas o medianas, al final van a optar por derivar a la nube, por lo tanto Amazon llega a ser una de las opciones más completas en cuanto a formación. La verdad que estoy totalmente de acuerdo, Javier. Exactamente, y si es que pasa que mientras escuchas esto te has dado cuenta que no sabes qué es la nube, pues mucho más, más, corre, averigua qué es la nube, porque créeme que te estás perdiendo oportunidades.
Sí, totalmente. Bueno, Javier, siguiente pregunta. Y esta es más sencillita y además muy cortita. ¿Un sistema operativo? Ubuntu. Ubuntu. Sí. O sea, ya Ubuntu. vas a saco, vamos, no te lo has pensado mucho. No, Ubuntu, le tengo mucho cariño a Ubuntu porque yo con la informática he trasteado de toda la vida. Ujú. Pero sobre todo porque será cuando tenía hace unos 9 años más o menos, los primeros cacharreos antes de la programación fueron instalarse Ubuntu en el ordenador que teníamos de casa. Me Por lo, ahí ca- hemos pasado todo. Todo lo que hemos tratado Linux hemos pasado por ahí, Javi. me lo cargué, tuve que volver a conseguir el Windows, vamos, como 2 o 3 veces, pero lo conseguí. Y claro, sí, o sea, ya cuando aprendes a manejar Linux, o sea, no sé, es una sensación diferente. O sea, aprendes a manejar Linux ya, bueno, dentro de cualquier distribución, ¿no? Pero te sientes más cerca de lo que significa un ordenador en sí. No sé Ujú. si tú tuviste esa sensación cuando aprendiste a manejarlo, pero yo tuve Yo esa es que sensación. yo con Ubuntu he tenido una relación de amor hasta que llegó, vamos, yo para mí fue el primer sistema operativo basado en Linux que conocí. Sí es verdad que tuve que alternarlo, yo lo conocí en el instituto, empecé allá por la versión 4 o 5, no recuerdo, vamos, de las primeras versiones. Y es verdad que después estuve tratando con Guadalines, que a fin de cuentas es un fork de Ubuntu. Y yo era un auténtico enamorado de ese sistema operativo hasta que llegó Unity, que es esa maravillosa barrita con sus iconos y demás que pusieron los chavales de Canonical. Y yo es que he sido siempre muy básico para el tema de los escritorios y demás. Y descubrí Linux Mint, que a fin de cuentas es un fork de Ubuntu y de Debian, hay otra versión de Debian. Y sí, pero bueno, tengo que decir que experimenté esa sensación que comentas. Pasé por todo eso que has dicho, de cargarme la tabla de particiones, de tener que recuperar el Windows, de perder el fichero, eso lo hemos pasado todo. Pero la satisfacción, como tú dices, cuando controlas y cuando conoces el sistema operativo, es indescriptible, no se puede comparar. Y lo dice un usuario que tiene un portátil Mac, ¿eh? Y tiene un sobremesa que tiene Windows y tiene Linux y en el trabajo trabaja con Windows por obligación. Pero sí es verdad que como sistema operativo, como libertad, Linux siempre es la que te ha dado esa sensación que has descrito también, Javi. Sí, La verdad es que sí. definitivamente. Venga, pues la siguiente pregunta, si te parece. Un Vamos. lenguaje de programación, Javi. Esa pregunta es más complicada. Más que la del sistema operativo. Un poco más. Yo la verdad es que aprendí mi primer lenguaje y le tengo mucho cariño fue Java. Fue Ujú. Java. El lenguaje al que me dedico profesionalmente. Pero sí, bueno, digamos que me quedo con Java. Digamos que me quedo con Java. Voy descubriendo nuevos lenguajes y bueno, creo que todo programador tiene un ranking de los lenguajes que maneja y que Sí, entiende. Yo creo que mis lenguajes son Java, Python y JavaScript. esos son los tres. Esos son mis tres, ese es mi podio. Pero dentro de estos tres veo la gran seguridad que tiene Java, pero, pero el que ha programado en Java y en entornos Java, pues entiende lo que voy a decir, muchas veces lo enrevesado que llega a ser. Sí. Y es contradictorio porque llega a ser enrevesado por todas las restricciones de seguridad que tiene implementado Java. El hecho de que Java sea tan fuertemente tipado Ujú. crea unos marrones que si te imaginas, el que más o menos entienda, el que ha programado en Java y también en Python o JavaScript, dice, vamos, si es que lo estuviésemos haciendo en Python o en JavaScript, esto hubiese salido hace 3 días. Sí. Pero como estamos en Java, Vamos, no, yo te, no yo está te digo saliendo. una cosa, yo que por suerte bueno, por desgracia no, por suerte, yo soy sysadmin, pero soy una persona que valora y admira mucho la programación, me gusta mucho programar, me frustra mucho, pero me gusta mucho programar. Y yo que he pasado por C, que bueno, y Java, etcétera, etcétera, yo te digo una cosa, yo en el trabajo que muchos días tengo que hacer script de Shell, eso es Sí, maravilloso. Eso de no tener que declarar de qué tipo es una variable. Eso de que yo pongo que A es igual a un número y ahora 2 líneas más abajo puedo coger A y decir que ahora A vale una frase. Eso es maravilloso. Eso no lo te pasa en Shell Script. Sin embargo, claro. en Java, que yo he pasado por Java contigo en el curso,
no me he dedicado al final profesionalmente a ello, pero he pasado por ello, llega a ser frustrante. Sí, es verdad que ese tipado tan estricto que tiene Java llega a ser frustrante. Pero macho, mira dónde estás. Es frustrante, es frustrante. Y muchas veces cuando lo piensas, cuando estás escribiendo y ves que no te sale, lo intentas otra vez y sigue sin salir, y te imaginas cómo sería. Y a veces estoy solventando algún problema de este tipo y digo, bueno, pues ¿cómo sería en Python? Me lo imagino. Quizá cojo un lápiz y un boli y lo hago en papel. Y digo, pues ya está, así sería en Python y ya saldría, pero no, en Java y se no te sale, dibuja, no se te sale. dibuja una sonrisa de tonto en la cara que no puedes con ella, porque te dice, qué sencillito aquí, ¿eh? Que es sencillito y dices, ojalá hubiese algo para implementarlo directamente, solamente este cachito en el código que estoy escribiendo y que funcione. ¿Estás hablando de un conversor Python Java, Javi? Quizás es el futuro, ¿eh? Quizás es el futuro. Cuidado, a ver si nos va a escuchar alguien y va a hacer eso y se va a forrar. Oye, derechos aquí, ¿eh? Que le acaba de soltar nuestro compañero Javier Yusi. Acabamos de soltar aquí en Sysadmin y otras cosas y tenemos una royalty asegurada, esperamos. Macho, tú entre el royalty del nombre del podcast y alguna vez triunfo y este programa, tú te vas a hacer de oro, tú vas a dejar de trabajar. Ojalá, ¿verdad? Una lotería, como siempre digo yo. Bueno, Javi, las baterías de preguntas hasta aquí han llegado. Yo creo que han sido sencillitas, no te he querido decir cuáles eran para que hablaras precisamente como has hablado como si estuviésemos tomando una cerveza, así que maravilloso. Pero, como bien sabrás y como habrás visto en los podcasts anteriores, yo normalmente suelo elegir un tema central, bien sea el de Asir, bien sea el de los ataques de DOS, bien sea el floppy de la semana pasada, pero en esta ocasión yo he elegido dos temas porque el primero va a ser muy cortito y es que le des o que nos digas qué es lo que vas a hacer tú cuando cojas esas vacaciones que dices en septiembre. O mejor dicho, ¿cómo planificarías tú las vacaciones de un informático? ¿Qué crees que un informático, aunque parezca una tontería, pero hay gente que no sabe tomarse vacaciones cuando es informático? ¿Cómo crees que un informático debe de tomarse ese tiempo de relax si su empresa se lo concede, claro? Claro. Yo lo que voy a decir lo digo desde el punto de vista informático y también desde el punto de vista empresarial. Madre mía. Yo creo que un informático tiene que descansar. O sea, más allá de que todo el mundo que está trabajando tiene que descansar. Pasa que en informática, como bien sabes, siempre uno está leyendo documentación. Siempre está solventando una duda que tiene y se mete a Stack Overflow, siempre está buscando algún tipo de foro, siempre está leyéndose toda la documentación que no se leyó el primer día que entró a tal puesto, lo que sea, que pasa mucho. Por lo tanto, nosotros de leemos todos los días. Pero estas son habilidades técnicas, ¿vale? Y yo creo que una forma buena de descansar y de también crecer es olvidándose de esa parte técnica y quizá dedicar ese tiempo a desarrollar algo más de habilidades sociales, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Yo además lo digo porque por lo menos yo soy de las personas, no sé si ya sea por informático o porque soy así en general, pero si yo me quedo en casa necesito hacer algo. O sea, no puedo yo quedarme en casa y no estar haciendo algo. Necesito hacer algo, tener algún proyecto, pero soy consciente que hay que, como tú has dicho, llegar a las vacaciones y quizás no quieres ver el Sublime Text abierto, el Sublime, no quieres ver el Note++ abierto, no quieres ver quizá Eclipse, no lo quieres ver, pero en lugar de eso, si es que tienes ese mono de hacer algo, pues píllate un buen libro de algo que está completamente opuesto a nosotros, como pues suelen ser quizá las habilidades sociales, y desarrollate por esa parte. La verdad es como yo ocuparía un poco mis vacaciones, aparte de salir, de ir a la playa y tal y cual. Sí. Quizá leerte un buen libro y descansar, olvidarte un poco de las líneas de código y volver recargado. Completamente de acuerdo. Vamos, yo a eso de los libros y de salir y demás, le añado también que yo el periodo vacacional lo suelo utilizar mucho para eso, para ver series, tío. A mí ver series me hace desconectar del mundo y es como que me hace una limpieza de la mente.
O sea, veo los problemas que tienen los actores, porque a fin de cuentas es una historia, pero al ver esos problemas que tienen ahí adentro, es como que mis problemas en el trabajo del código que nos sale, de esa tabla que va más lenta en la consulta de lo que iba antes, etcétera, etcétera, esos problemas como que van desapareciendo y se van haciendo cada vez más pequeñitos y muy lejanos. Así que yo es lo que le añadiría un poco a eso que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, absolutamente. Yo creo que también encontrarse una serie adecuada también ayuda bastante. No soy mucho de series, pero también fecundo lo que acabas de decir. Sí, bueno, series cortitas, estilos por ejemplo de Big Bang Theory, capitulitos de 20 minutos que tiene pum pum, lo ves y se caso comiendo, oye, y eso a mí por lo menos me sienta maravillosamente. Así que, oye, yo espero que la gente haya tomado nota de esos consejos vacacionales que acabas de dar. Y ahora sí, vamos ahí y voy a tener que ir un poquito más rápido de lo que quería, porque a lo tonto llevamos aquí hablando un buen rato, Javier. La verdad que es que cuando hablo contigo me siento tan a gusto, macho, que se va el tiempo corriendo. Vamos al tema central, ¿vale? Porque no te he dicho el nombre del capítulo, pero el capítulo se llama Biohacking y vacaciones de un informático. Ya hemos hablado de esas vacaciones de un informático. Y ahora te voy a hablar de esa primera parte, ¿vale? Yo te quiero hacer una pregunta muy rapidita y quiero que me contestes si sabes a lo que me refiero o no. Si yo te hablo sobre los vehículos Tesla, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Sé a lo que te estás refiriendo. ¿Sabes lo que son los vehículos Tesla, verdad? Sí, sé a lo que Perfecto. Y si te pregunto qué es el biohacking, ¿sabes qué es el biohacking? Sé menos, pero por el nombre puedo intuir de lo que va. A ver, algo rapidito, ¿qué intuyes que es el biohacking? Bueno, pues yo creo que tiene dos partes el de biohacking. El bien, hackear un sistema utilizando las credenciales biológicas que en principio son únicas para cada uno de nosotros, o bien modificar o hackear nuestras variables biológicas. Ahí vale, está más enfocado a eso segundo, ¿no? pero está bien, vale. Tú dirás, bueno, ¿y a qué viene esta pregunta? Bueno, yo te lo digo porque quería ver este tema así como parte central del podcast. Y es que ayer estuve leyendo una noticia, macho, que me dejó un poco pensativo. Y es que no sé si, bueno, obviamente no, porque yo no la conocía hasta que leí ayer la noticia. Hay una muchacha, una señorita de Estados Unidos que se llama Amy Dede, ¿vale? Que es una ingeniera que ha estado en varios campos antes de ponerse a desarrollar software. Sí. Ha estado trabajando en Marvel Studios, de hecho estuvo trabajando en la película de Capitán América y X-Men Destiny, etcétera, etcétera. Después, esta buena mujer pues le dio por cambiar un poco el desarrollo de películas a videojuegos y se pasó a Xbox y a PlayStation. Y ya por último, pues ha dicho, mira, me canso y voy a fundar mi propia empresa que se llama AT&T Tech. No sé por qué ese nombre, pero bueno, ella sabrá por qué se ha puesto. Y en esta empresa lo que hace es desarrollar realidad virtual para videojuegos. Pero para mí, lo curioso ha sido que es una entusiasta del biohacking, de esto que estábamos hablando. Modificar a lo mejor genéticamente, pero también incorporar la tecnología a nuestro sistema biológico, a nuestro cuerpo. ¿Vale? Y esta buena mujer ha cogido una de las tarjetas de apertura de los coches de Tesla, ¿vale? Porque cuando tú compras un coche, pues te entregan la llave normal, la llave de repuesto, etcétera, etcétera. Pero en Tesla, como no llevan llaves, sino que lo que llevan son tarjetas, pues esta mujer ha cogido la tarjeta, lo ha metido en ácido y ha disuelto la tarjeta. Y dentro de esa tarjeta, cuando ha terminado ese proceso de disolución, había un chip RFID, que es con lo que se abre el coche. Y esta buena mujer lo que ha hecho ha sido meterlo en un... Bueno, lo ha encapsulado, mejor dicho, en un biopolímero, ¿vale? Que era más pequeñito. He visto las imágenes y utilizaba figuras Legos, era más pequeño que una figurita de Lego. Y esta buena mujer, bueno, pues ha cogido ese chip y se lo ha implantado debajo de su brazo. Y ahora abre su... a ella misma, ¿no? Sí. Bueno, ha ido a una empresa... Primero ha ido a varios médicos, estos médicos se han negado en rotundo a hacerlo porque decían que era un problema, o sea, era un riesgo para su salud, pero ha encontrado una empresa que un buen hombre, que tengo por aquí el nombre de este hombre apuntado, se llama Pineapple, ¿vale? El hombre se llamaba Pineapple. Este hombre pues le ha dicho que sí, que se lo implantaba. Bueno, pues esta mujer ahora abre y cierra el coche y arranca su coche con su brazo. Ya esta mujer, antes de esto, tenía lo mismo para abrir su casa, es decir, ella no usaba llaves para llegar a su casa, sino que con su mano desbloqueaba el sistema de cerradura de su casa y ahora lo hace con su coche. Entonces, para mí, que es algo bastante curioso, te pregunto, para cerrar esta entrevista, ¿qué te parece la locura que ha hecho esta mujer, Javi? Me parece que el futuro está más cerca de lo que nosotros nos creemos. Yo te digo una cosa, verá, me ha resultado raro, y perdona que te corte, ahora te dejo que hable, a mí me ha resultado raro por una parte, pero por otra, yo siempre he pensado o siempre he valorado las cosas buenas que tendría, por ejemplo, tener tu DNI implementado como el chip de un... O sea, los perros, a fin de cuentas, cuando tú le pones el chip, eso lo llevan en una inyección y te lo ponen debajo de la piel.
Para una persona no tener que llevar identificación en lo alto, sino que simplemente... no sé, no lo he visto nunca mal del todo. Habría que ver qué rasgos polémicos surgen de ahí, pero a mí nunca me ha parecido una mala idea. Incluso, yo sé que hay mucha gente que está obsesionada con la privacidad, etcétera, etcétera, pero bueno, yo como siempre digo, la privacidad no existe. Por mucho que tú te niegues a que una empresa te investigue, las empresas se buscan las maneras de investigarnos. Yo siempre estaba, por ejemplo, pensando, ¿no?, en estos típicos capítulos de Black Mirror, una persona que tenga un detector de GPS implementado en su cuerpo. Claro. Y eso hace que una persona que desaparezcan esos secuestros. O sea, tú imagínate que secuestran a cualquier persona y no hay posibilidad de quitar ese implante GPS. Automáticamente tú sabes dónde está esa persona y acudes a rescatarla o a donde sea. Entonces, para mí no es descabellado del todo. Habría que ver cómo se implementa esto en el día a día y cómo de legal sería. Pero quiero escuchar, ahora sí, ya no te voy a cortar, te lo prometo. Adelante tu opinión, Javier, sobre esto. Pues la opinión, lo que va sobre todo sobre lo que dije, que el futuro está quizá más cerca de lo que nosotros creemos. Y digo esto porque, bueno, en verdad este tema yo creo que daría para un par de capítulos más. Sí, ¿verdad? Oye, yo te tomo la palabra, ¿eh? Y hacemos otro capítulo después de las vacaciones. Podemos hacer un capítulo hablando sobre este tema, que yo creo que este tema, y creo que el que esté oyendo también tendrá su opinión, vamos. Podéis escribirlo, llega en el Twitter de Pablo y comentarlo, pero yo creo que a largo plazo, que esto tampoco se sabe, quizá a más o menos largo plazo, quizá el futuro biológico de la Tierra pase por adaptaciones que tengamos que hacer sobre la vida basada en el carbono. Es una posibilidad. Quizá sean experimentos, o quizá es muy pretencioso decirlo así, pero es una posibilidad. Y no es tan descabellado, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, existen los marcapasos, por ejemplo. No es nada descabellado. Además que conceptos como que la vida está basada en el átomo de carbono y hasta qué punto es posible la vida basada en el átomo de carbono con las perspectivas que tenemos de aquí en el futuro, a largo plazo en el futuro. Pues es ahí cuando ves que quizá la forma de sostener el modelo de vida que tenemos pasa por, bueno, que esto ya es cosa más de los biólogos que nuestra, pero quizá siendo fantasiosos, quizá pasa por reestructurar esa vida y combinarla con elementos basados en otros átomos, ¿no? Como puede ser los átomos un poco más metálicos, por decirlo de alguna forma. Por decirlo suavemente, ¿no? Exactamente. Oye, pues te digo una cosa, voy a cogerte la palabra y para después de vacaciones, no digo inmediatamente, pero vamos a organizar otra charla sobre esto, que creo que, como has dicho, puede dar para otro capítulo mucho más profundo, e incluso para el tema de la privacidad se me ocurre a cierta persona invitarla. No sé si te acuerdas de nuestro gran amigo Jorge Raposo, me acuerdo que tenía la teoría de Skynet. Exactamente, de Skynet. Skynet nos rodea y también da para mucho, da para hablar bastante. Vale, pues te tomo entonces la palabra y vamos a organizar, a ver si un día organizamos eso y hablamos los tres. Bueno, pues nada, Javier, hemos llegado al final del capítulo y al final de la entrevista. ¿Cómo te has sentido? Pues bastante honrado por la invitación que me has hecho y también bastante entretenido respondiendo a las preguntas, ¿no? He intentado que sea tal cual hemos hablado, que esto sea una charla distendida entre dos colegas y hacer que así el resto de nuestros oyentes también se unan a esta conversación. Ojalá. Que hayáis sentado como en casa y como que si hubieseis estado compartiendo la mesa con nuestro buen Pablo y conmigo. Que hayan compartido la cerveza con nosotros, ¿verdad? Eso, exactamente. Ese es el objetivo. Bueno, pues nada, solamente me queda recordaros las vías de contacto, como siempre, ¿vale? hola@pablodelgadoflores.com. También me podéis encontrar en redes sociales como Pablo Delgado Flores. Y recordad que podéis suscribiros al podcast. Está disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en YouTube. No será por falta de sitios donde verlo. Y nada, solo me queda despedirme hasta después de las vacaciones, donde vamos a volver con las pilas recargadas. Ya tenemos una posible entrevista programada con nuestro amigo Javier Yuxi, que vamos a seguir con esto de este tema que ha surgido del chip bajo el brazo. Y nada, voy a aprovechar estas 3 semanitas de vacaciones para descansar, para ver series, para leer y sobre todo para lanzar el episodio piloto de mi otro podcast,
podcast Vergüenza, donde voy a hablar de cosas muy variadas, que por cierto, Javi, me encantaría que me des un tema a desarrollar para ese podcast. Pero eso ya lo hacemos de manera privada y ya me dices a ver qué tema te parece. Así que nada, Javier, muchísimas gracias, te doy un fuerte abrazo y me repito, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta, y muchas gracias a todos los oyentes de este Sysadmin y otras cosas por escucharme y compartir con nosotros este momento. Pues nada, lo he dicho, hasta después de las vacaciones, un saludo. Hasta la próxima.